El lenguaje es un sistema de signos, ya sea orales o escritos, que establecen un tipo de comunicación. El lenguaje se puede considerar como un hecho social, ya que se necesita de un grupo de personas para poder concretarse y seguirse llevando a cabo. El lenguaje puede hacer que las personas con características en común se den a entender. Es muy importante aprender a distinguir entre lengua, como signos, significados y símbolos que grupos en común con historia y conciencia colectiva, es decir, una comunidad, adoptan para poder comunicarse. Y habla, como el uso particular de cada individuo hace de la lengua para expresarse oralmente. Deformación del lenguaje. Las variantes de la lengua son formadas a partir del habla de una época y lugar determinada, formadas con procesos sociohistóricos que se van modificando. El uso adoptado como estándar que un hablante o un sector social hace de su lengua. La norma, a través del tiempo y de las circunstancias sociales, pueden deformarse por el mal uso que se haga de ella. Existen varios tipos de variación de la lengua. Jerga. Es la forma de usar de la lengua de cierto grupo para poder identificarse. Existen de manera deportiva, profesional y de regiones. Calo. Son palabras de significación dudosa que deforman nuestra lengua y normalmente se usan entre los sectores de obreros y las clases bajas, refiriéndose a temas como sexo o adjetivos. Ejemplos de esto sería chavo, coger, chola, chorar o chorear. Modismo. Los modismos son modos de hablar que, generalmente, se apartan de las reglas generales de la gramática. Se utilizan cuando se habla en ciertas regiones, países o grupos. Son informales y significan otras cosas en otras regiones. La deformación de la lengua. La lengua es hecha por los hablantes y son estos mismos los que la modifican con el paso del tiempo. El hecho de que surjan nuevas palabras no es algo inédito, puesto que por esta misma condición, en la cual los hablantes le dan forma a la lengua, da pie a que el lenguaje se encuentre en un continuo desarrollo y evolución del mismo. El lenguaje se va adaptando a las diferentes situaciones que se le lleguen a presentar. A través de la historia, han acontecido sucesos que provocan que los hablantes establezcan palabras para nombrar objetos que antes no existían. Por ejemplo, con las innovaciones tecnológicas, desde la invención de la máquina de vapor y la posterior y sostenida evolución de los métodos de manufactura, generó que objetos nunca antes vistos tuvieran que ser nombrados. Es ahí donde los hablantes comienzan a nombrar objetos nuevos y con ello el lenguaje comienza a ser ampliado. El uso cotidiano de estas palabras por toda la sociedad, sin importar cuestiones de género o edad, hace que se establezcan en la colectividad y pasen a ser adoptadas por las instituciones que les concierne el tema. Estos códigos del lenguaje varían de acuerdo a la región geográfica de los países, creando así sus propios códigos. Sin duda alguna, el Internet fue otra gran transformación para el lenguaje. La llegada de las redes sociales hicieron que, principalmente los jóvenes, se vieran en la necesidad de acortar el uso de palabras e inclusive la abreviación de muchas otras, creando así un nuevo lenguaje que algunos expertos han llamado el lenguaje de las redes, debido a que estas mismas utilizan recursos para evitar que lo que se publica sea demasiado extenso y con eso llevar a cabo una economía del lenguaje. Otro factor que también influye es el ritmo de vida al cual estamos sometidos en la actualidad. Se buscan satisfacciones fugaces y el ahorro de tiempo, el cual se ve reflejado en el envío de mensajes cortos y abreviados para no desperdiciar demasiado tiempo. Las nuevas herramientas de comunicación digital nos obligan a utilizar el lenguaje de manera diferente, para lo cual se debe desarrollar la capacidad de sintetizar y poder expresar las ideas de manera concisa, respondiendo a la rapidez que estas mismas requieren en las redes sociales. Como medio de comunicación, modelan el lenguaje
y fuerzan al idioma a actualizarse. Esta restricción hace que, en muchos casos, los usuarios pongan el énfasis no en la corrección lingüística, sino en la posibilidad de expresar todo lo que quieren comunicar en el espacio que tienen a su disposición. Las nuevas formas de interactuar han supuesto una transferencia de las propiedades que caracterizaban el uso oral del lenguaje a la comunicación escrita. La importancia de este nuevo paradigma comunicativo es tan grande que creemos que el lingüista debe ocuparse de su caracterización. Los rasgos lingüísticos que ofrece la comunicación escrita en las redes densas y múltiples se caracterizan por compartir muchos aspectos con el lenguaje oral. Los mensajes no están premeditados ni revisados, sino que son una plasmación por escrito del pensamiento del individuo, el cual se materializa a la misma velocidad que se desarrolla en la mente del actor. Una diferencia fundamental entre la oralidad y la escritura es que los individuos no comparten un espacio físico. Algunos ejemplos de esto son el truncamiento de la palabra al eliminar la parte final de esta y también de las expresiones, ya que estas son tan conocidas por el receptor que el emisor sabe que las va a poder interpretar aunque no estén completas. Puede darse una contracción del término eliminando las letras centrales de la palabra y dejando escritas las más significativas. Uno de los ejemplos más repetidos es el PQ para expresar por qué. Que se produzcan reducciones gráficas de las palabras basándose en la fonética de las letras, así como la utilización de acrónimos y la omisión de los signos de apertura en exclamaciones y preguntas. El mundo globalizado está acelerando la mutación del lenguaje y alimentando la irreflexión en la creación de mensajes y respuestas, creando, en ocasiones, una cascada de ideas carente de articulación en el discurso. El lenguaje es el reflejo del pensamiento, pero al pensar rápido, escribir por impulso y responder de manera casi automática, se cae en una comunicación fugaz y sin trascendencia. Por último, el lenguaje inclusivo ha llegado a romper esquemas y se ha posicionado dentro del sector juvenil principalmente. Este es uno de los más claros ejemplos de un proceso de transformación del lenguaje. Sin embargo, no logra penetrar dentro de toda la sociedad, debido a que solo es utilizado por determinado sector y en condiciones informales. Para que este mismo se instalara universalmente, debería ser utilizado por la mayoría de los hablantes, tanto en un ámbito formal como informal.